Bueno, le agradezco mucho a Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno Capitalino, que me tome la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Pascal, un placer acompañarlos. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues revisando los números del COVID en la Ciudad de México, ¿cómo se encuentran las cosas? Hemos tenido unas bajadas muy importantes en el número de hospitalizados. Este fin de semana bajó casi 15% el número de hospitalizados en la ciudad. Estamos en 2.459 en el Valle de México. Es 900 más bajo que nuestro número mínimo que llegamos a tener durante el segundo semestre del 2020. Y también afortunadamente estamos en mínimo histórico de ingresos nuevos al hospital, con un poco más de 1,000 en la última semana, que contrasta con los casi 2,000 que llegamos a tener hace 3 semanas todavía. He visto alguna información, Eduardo, respecto de un incremento de fallecimientos en casa. ¿Ustedes tienen datos sobre esto? No, de hecho, por el contrario, nosotros monitoreamos diario fallecimientos en casa a través del 911 Ujú. y hoy, en las últimas prácticamente 2 semanas, fallecimientos en casa está muy cercano a los números que se veían previo al COVID. Todos los días en la ciudad el 911 atiende cerca de 20 fallecimientos en casa, la mayoría de ellos por causas naturales, y estamos de vuelta en esa línea que es un poco la base. De estos últimos fallecimientos en casa, estamos hablando de que solo uno o dos al día tienen sospecha de COVID. Es por mucho, por muchísimo nuestro mínimo histórico de fallecimientos en casa reportados por el 911. Esto desde hace un poco más de una semana que estamos en estos niveles similares a los previos a la pandemia. Pues eso suena muy bien. La Ciudad de México se mantiene esta semana en semáforo naranja, pero en ruta hacia el amarillo, Eduardo. Es correcto, como ya te adelantaba, nosotros en la ciudad vemos desde el gobierno local mejorías en todos los indicadores, desde la positividad de pruebas, el número de positivos identificados, los ingresos hospitalarios, las llamadas al 911, en todos los indicadores vemos mejoría. Sin embargo, en el semáforo federal seguimos en semáforo naranja, pero creemos que ya estamos muy cerca de pasar al amarillo, e independientemente de no haber pasado al amarillo, nosotros, como hacemos todas las semanas, cuando vemos mejorías importantes, podemos abrir nuevas actividades, podemos incluir algunos aforos y espacios y horarios nuevos, y eso es lo que hicimos este fin de semana, y esperamos ojalá pasar al amarillo pronto, pero mientras tanto, aunque no pasemos, si vemos mejorías cada semana, pues iremos abriendo un poco más actividades, y en caso de no ver ninguna mejoría, pues nos quedamos cada semana como estábamos la previa. Se vio el fin de semana pues una gran cantidad de personas en las calles, en lugares públicos, en restaurantes. ¿Esto es algo que ustedes están monitoreando? Sí, lo monitoreamos ya con día y tienes toda la razón, la ciudad está regresando en términos de movilidad, todavía no estamos ahí, pero está regresando a niveles similares a los que había previo al COVID. Ujú. Es una preocupación para nosotros porque independientemente de que vengamos viendo mejorías en la ciudad, las mejorías que hemos visto pues son resultado directo del cambio de comportamiento de las personas, es directamente relacionado a cada menos transmisión del virus porque estamos menos en contacto. Ujú. Cuando la gente regresa a la normalidad, lo que hace es pues, genera más contactos y esto puede generar más transmisión del virus. Por eso, sí nos gustaría que aunque tengamos estas noticias que te digo que vamos bajando, la gente sepa que seguimos en una emergencia sanitaria, seguimos en medio de una pandemia, que estas mejorías que vemos no van a ser para siempre. Es más, que es posible que se reviertan si no entendemos que tenemos que seguir cuidándonos. Y hay mucho que podemos hacer en la ciudad, como ir a lugares al aire libre, comer en un restaurante afuera, pero lo que sí nos gustaría es que la gente sepa que actividades como ir a fiestas, reuniones familiares en espacios cerrados con personas con las que no cohabitamos, Ujú. si eso se vuelve una normalidad en la ciudad, podría precipitar claramente otra ola de contagios. Estamos a 2 semanas del 10 de mayo, Eduardo. ¿Qué dirías a la gente sobre esta fecha? Exactamente esta recomendación. Si queremos celebrar con personas con las que no cohabitamos, con nuestras madres, con nuestros hermanos, privilegiemos el aire libre, vernos en un parque, Ujú. vernos en un jardín, no estar tan cercanos dentro de espacios sin ventanas y también minimizar el tiempo. Esto es uno de los aprendizajes más importantes de la pandemia en el último año, que cierto tipo de conducta como el aire libre nos puede ayudar muchísimo a reducir los riesgos, pero sí estas fiestas y estas celebraciones sí hacen que mucha gente se confíe de más, piense que como es su familia se puede juntar adentro de una casa Ujú. con las ventanas cerradas y eso puede ser muy peligroso. También les pedimos, y digo, muchas mamás pues
Ojalá ya estén vacunados los que son mayores de 60 años, y les pedimos que también tengan conciencia de eso, que si las personas con las que van a convivir aún no han sido vacunadas, el riesgo es muchísimo mayor. Entonces tengan mucho cuidado, y si tienen que hacerlo, ojalá que puedan cambiarlo otra vez por alternativas digitales o verse rápidamente, pero si tienen que hacer una celebración, privilegiemos siempre los espacios abiertos y al aire libre. Y olvidaba yo el Día del Niño, que también ya está encima. Oye, respecto de la vacunación, entonces esta semana Gustavo Amadero es la única alcaldía donde podrán una segunda dosis de la vacuna anti-COVID. Es correcto, a partir de mañana Gustavo Madero inicia, esperamos cubrir 175,000 personas con segunda dosis de mañana al domingo, y con eso estaríamos llegando el domingo, si solo vacunamos en Gustavo Madero esta semana, cerca del 50% de los adultos mayores de la ciudad ya con segunda dosis. Bueno, oye, ¿se cumplirá la meta de tener, en el caso de la Ciudad de México, te pregunto, vacunada a toda, con una dosis por lo menos a toda la población adulta mayor para el próximo viernes? En este caso nosotros tenemos al 83% de los adultos mayores vacunados, y no ha sido un tema de incapacidad para llegar a la meta porque no haya vacunas. De hecho, hemos tenido vacunas para cubrir ese 17% adicional de personas que no se han vacunado, y desafortunadamente por cualquier razón no acudieron a su cita de vacunación. Muchos de ellos, o más bien debe haber múltiples razones para no hacerlo, personas que están enfermas en ese momento, personas que tienen problemas de movilidad que seguimos atendiendo. Lo que sí les pedimos es que si no se han vacunado, marquen a Locatel al 55 56 58 11 11, claro, si tienen más de 60 años o 60 años y más, para agendarles una cita de rezago. Esta semana estaremos también vacunando en ese sentido. Sí nos importa mucho que se vacunen para cumplir esta meta y para tener protegidos a los más vulnerables, pero ahora sí que las vacunas están ya a la disposición de los adultos mayores de 60 y más. Quien no se haya querido vacunar es porque no se ha querido, más bien que no se haya vacunado en este caso es porque por alguna razón no ha podido o no ha querido ir. Pues muy bien, Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias, Pascal, un gusto Gracias. acompañarlos, buen día. Buen día. Eduardo Clark es director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, ADIP, del Gobierno Capitalino.